Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de economía, la teoría básica. Teoría básica. ¿Qué pregunta vamos a responder en este video? ¿Qué se entiende por economía? ¿Por qué es importante el estudio de la economía? ¿Cuáles son los agentes económicos? ¿Cuál es el problema económico básico? ¿Cuáles son los sectores económicos? ¿Qué es un modelo económico? ¿Cómo resuelve un modelo económico las tres interrogantes económicas básicas? Vamos a definir economía como una ciencia social que estudia cómo los distintos agentes económicos, que son las familias, las empresas, el gobierno, administran los recursos disponibles, que normalmente son escasos, y resuelven sus necesidades para lograr el mayor nivel de bienestar posible. La palabra economía tiene un origen en como administración de la casa, o sea, la economía busca administrar la casa a nivel de familias, a nivel de gobierno y a nivel de empresas. ¿Por qué es importante entender y estudiar las variables económicas? Bueno, primero porque me ayuda a ordenar mis finanzas personales y me permite obtener un mayor nivel de bienestar personal y familiar. Me permite invertir adecuadamente. Me dice dónde tengo que invertir, en depósitos reajustables, en depósitos en dólares. Me permite orientar la búsqueda y selección del mejor trabajo, el que me genera una mayor rentabilidad. Ayuda a seleccionar una tendencia política que se ajuste más a mi idea de cómo deben utilizarse los recursos. ¿Cuál es el problema económico básico? Múltiples necesidades y recursos limitados. Y siempre el ser humano va a querer más. Ahora, ¿cómo resuelven este problema las personas o las familias, las empresas y los gobiernos? En el caso de las personas, normalmente o aumentan su nivel de ingreso para poder satisfacer más necesidades o reducen sus gastos o invierten. Y las empresas hacen algo muy similar. Buscan nuevos productos, nuevos mercados, reducen sus gastos, priorizan unas necesidades después de otras y el gobierno funciona muy similar. El gobierno tiene por un lado los ingresos que vienen por el lado de los impuestos y tiene un gasto público. ¿Cuáles son los agentes económicos? Un agente económico es toda persona ficticia o jurídica que participa en la actividad económica o en un proceso económico. Dentro de los agentes principales existe la familia, las empresas, el Estado y el Banco Central. ¿Cuál es la función de una familia? Básicamente el consumo. ¿Cuál es su objetivo? Satisfacer necesidades. ¿Cuál es su limitación? El ingreso familiar y su capacidad en definitiva también de endeudamiento. Las empresas, ¿cuál es su función? La producción. Su objetivo, las empresas con fines de lucro, obtener un beneficio económico y las otras obtener un beneficio social. ¿Cuál es su limitación? El presupuesto y la tecnología vigente. El Estado tiene como objetivo buscar el bienestar de sus ciudadanos y tiene como función regular la economía. Su limitación básicamente son sus ingresos públicos. ¿Ya? Tengo también el Banco Central que busca regular la economía y que busca el bienestar del país independiente del gobierno de turno. Y su limitación es el ordenamiento interno del país, las reglas del juego, la constitución, si es un Banco Central independiente o no lo es. Vamos ahora al concepto de flujo circular. El flujo circular es un modelo que explica el movimiento de dinero que pasa entre los diferentes agentes económicos que están presentes en una economía, como las familias, las empresas, el gobierno, el sector externo y el Banco Central. Veamos cómo funciona. En una economía existen dos tipos de flujo. Un flujo real, que tiene que ver con los bienes y con los factores productivos, y un flujo financiero que tiene que ver con la parte monetaria. El flujo real hace referencia a los factores de producción y a los bienes y servicios. El flujo monetario tiene que ver con el dinero que va desde unos agentes a otros, en relación a los factores productivos y a los bienes y servicios. Un ejemplo de esto, al comprar un par de zapatos, existe un flujo real que está asociado al producto físico y un flujo monetario que está asociado a
el dinero que se traspasa entre la empresa y la familia que está comprando este par de zapatos. Aquí podemos ver un esquema del flujo circular sin sector externo, donde las familias intercambian con las empresas los productos y servicios. Las empresas le entregan productos y servicios y las familias pagan dinero por esos bienes y servicios. A su vez, las familias entregan factores productivos como tierra, capital y trabajo y reciben de las empresas bienes y servicios. También está presente el Estado, que por un lado entrega servicios y bienes y por otro lado gasta, ¿ya? Y busca el bienestar de la mayoría de su población. En este esquema se ve que las familias acuden al mercado de factores productivos ofreciendo su trabajo, la tierra y el capital, y a cambio reciben los salarios, alquileres e intereses que son pagados por las empresas. Con esta renta las familias pueden comprar bienes y servicios. Finalmente, también está el Estado, que recibe el dinero de los impuestos y lo redistribuye en forma de subvenciones, pensiones, ayudas públicas, etc. Ahora vamos al concepto de un sector económico. ¿Qué es un sector económico? Es una división de la actividad económica que tiene un territorio o un estado. Y hoy día los sectores principales son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario tiene relación directa con las actividades encaminadas a extraer o cosechar productos de la tierra, como una minera, una forestal. El sector secundario tiene que ver con el procesamiento de las materias primas, con la producción industrial, con la transformación de una materia prima en un producto terminado. Y el sector terciario tiene que ver con los servicios de todo tipo a la población en general. Ahora vamos a ver qué se entiende por un modelo económico. Un modelo económico es una representación simplificada de un proceso o un fenómeno económico. Y existen tres modelos económicos: el modelo capitalista, el modelo socialista y el sistema mixto. Estos tres modelos responden a tres preguntas: ¿qué producir en la economía? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Vamos con ello. Vamos a revisar las características y luego vamos a hablar sus ventajas y desventajas. Vamos a comenzar con el modelo capitalista, donde su principal característica es que la propiedad de los medios de producción es privada y el empresario se queda con la ganancia por invertir en una determinada actividad económica. También existe libertad de elección y el objetivo de las personas es buscar maximizar el interés individual. El Estado no interviene en la actividad económica. Su papel básicamente es garantizar la libertad económica mediante el establecimiento de un ordenamiento jurídico y manteniendo el orden al interior del territorio. Este sistema de mercado capitalista responde de la siguiente manera a estas tres preguntas. ¿Qué producir? Básicamente lo que los clientes demandan, ¿ya? Las empresas producen bienes y servicios que son demandados por los consumidores en el mercado. ¿Cómo producir? Bueno, aquí sí existe el principio de libre competencia. Las empresas producen con los medios de producción y tecnología que le permiten minimizar los costos y maximizar su utilidad. ¿Para quién produce? Para quien pueda pagar, ¿ya? Esta es una de las debilidades del modelo. Ventajas del capitalismo. Existe el libre comercio, los precios son determinados por la interacción de la oferta y la demanda en el mercado. Existe igualdad de oportunidades, se puede escalar en el nivel socioeconómico. Se respetan las libertades individuales, hay derecho a voto, a manifestar las ideas políticas, se respeta la propiedad privada, no exento de alguna expropiación o compensación. Y se fomenta la innovación, nuevos productos, nuevos mercados. Dentro de las desventajas del modelo capitalista es que se privilegia el bienestar individual muchas veces en contra del bienestar colectivo.
se genera desigualdad y eso es un inicio para un posible conflicto social. No se puede dar prioridad al tema medioambiental, lo primero es ganar dinero, lo cual a mi gusto es un mal negocio, comida para hoy y hambre para mañana, y no se prioriza el abastecimiento de los bienes y servicios básicos. Y también se pueden dar abusos en términos del mercado laboral, ya que los empresarios podrían tener un mayor poder negociador que los trabajadores. Después tenemos el sistema de planificación central o socialista. En este sistema, el Estado es quien debe resolver los problemas económicos fundamentales de una manera centralizada. Una planificación centralizada define qué se va a producir, cómo se va a producir y cómo se va a repartir dicha producción en la población del país. La propiedad privada prácticamente no existe, los bienes personales de consumo diario. El Estado es dueño de los medios de producción, por lo tanto se apropia del excedente del proceso productivo, de las utilidades, y el principal objetivo es conseguir una distribución de la renta y de la riqueza lo más justa posible. No existe la figura del empresario, los funcionarios se limitan a cumplir las instrucciones, el Estado asigna recursos y fija precios, salarios, etc. No existe libertad de actuación de los agentes económicos. Todo es determinado por el Estado. En el sistema de planificación central, el qué producir lo define el Estado. El Estado decide los bienes que serán producidos. ¿Cómo producir? Las empresas públicas producen bienes o servicios en base a la planificación central. ¿Y para quién producir? El Estado también lo define. Reparte los bienes y servicios según cree que son las necesidades de sus ciudadanos. Las ventajas de este sistema proponen una distribución más equitativa de la riqueza y la desaparición de las desigualdades sociales, por lo menos en teoría. Todas las necesidades básicas de la sociedad están cubiertas por el Estado. Evita los periodos de crisis, no sufre de ciclos económicos. Está asegurado el pleno empleo. Dentro de las desventajas, los miembros de la sociedad no participan en la toma de decisiones, hay una cúpula que toma las decisiones. Los errores de planificación tienen un gran impacto en la economía, porque se multiplican a nivel país. No existen incentivos para los trabajadores para producir más o mejor, y eso genera ineficiencias económicas y poco rentables. Después tenemos como final el sistema mixto, que toma partes del sistema capitalista y partes del sistema socialista. Es un modelo que hoy día tiene una gran representación en los países del mundo. ¿Cómo responde la economía mixta a las tres interrogantes? Bueno, el qué producir, por un lado, lo que se produce es lo que se demanda en el mercado, pero aquellos productos y bienes no entregados por las empresas de manera particular son generados por el Estado, como salud básica, educación básica, seguridad. ¿Ya? El qué producir también está determinado por la tecnología imperante, por la rentabilidad y en el caso del Estado, por la mayor satisfacción para los ciudadanos. ¿Y para quién producir? Para aquellas personas que tengan la renta para comprar, para la mayoría de las empresas privadas, y para los que no alcanza, el Estado debería generar un producto, un bien, un servicio básico. Con esto terminamos la primera presentación de economía. En el próximo video veremos los elementos esenciales de la microeconomía: demanda, oferta, elasticidades, equilibrio de mercado. No se lo pierdan. Muchas gracias por su atención.